depositando la confianza en la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel, hermanos? Amén. Es Jesús. Aunque ellos, hermanos, no proclaman que es Jesús, pero usted y yo sabemos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando en aquel entonces, ¿verdad? Y con estas personas acerca de la roca de Israel, una nación que es Israel, una nación que, como ellos dicen y como habla, ¿verdad? Ciertamente ellos están viviendo en su tierra, pero como prisioneros, ahora son libres en su propia tierra. Y dice, depositando la confianza de la roca de Israel, suscribimos esta declaración en la sesión del Consejo Provisional del Pueblo sobre el suelo de la patria en la ciudad de Tel Aviv, la víspera del Shabbat, 5 del mes Iyar del 5708, 14 de mayo de 1948, hablando en el tiempo de nosotros. Tras la lectura de la declaración hubo todavía tiempo para derogar las leyes represivas y antimigratorias del gobierno británico. Y Ben Gurión cerró la sesión tras los acordes de Hatikvah, el himno nacional del sionismo y luego de Israel. En total, toda la ceremonia duró 32 minutos. Con la excepción del mundo árabo-islámico, la declaración encontró una respuesta inmediata y universalmente favorable. Así, esa misma noche, 11 minutos después, escuche bien, de que expirase el mandato británico, Estados Unidos reconoció al nuevo Estado de Israel. La Unión Soviética lo hizo 3 días después. La noche siguiente a la declaración, los ejércitos de 5 países árabes, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, cruzaron las fronteras e iniciaron la invasión del antiguo mandato, dando así el comienzo de la primera guerra árabe-israelí. Tenía poco, hermanos, imagínense, tenía el siguiente día, después de que se dio se dio como nación Israel, ¿verdad? El 15 de mayo, ¿verdad? Que expiró ya y que se pudieron ir los británicos y todo, dice ahí, 6 horas antes, para no coincidir con el Shabbat, en la tarde del 14 de mayo había sido proclamado, ¿verdad?, esta declaración de independencia. Pero después, hermano, reconocido rápidamente el Estados Unidos y la Unión Soviética y otros países, el mismo día de la retirada británica de la región, estas tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanias apoyaban por voluntarios y libios, saudíes y yemeníes, comenzaron la invasión reciente proclamada al Estado judío, imagínense, y entonces empiezan las primeras guerras contra el Estado de Israel. Y pues bueno, hermanos, nada más le voy a decir algo, después tendremos tiempo para analizar más el conflicto después de estas guerras, hermano, que nada más le dejo con esto. Cada vez que se proclamaba una guerra en contra de Israel, hermanos, era si usted puede buscar en el Google Map, si puede ver un mapa, cómo es el pedazo de tierra de Israel y cómo son los demás países. Imagínense, países como, si usted se dio cuenta qué países eran: Egipto, Irán, Libia, Siria, Transjordania y otros países, hermano, que estaban en contra de Israel. Ahora imagínense, la poca tierra que tenía, ahora está peleándola. Y déjenme decirle esto, hermanos, cada vez que había una guerra, cada vez que estaban ahí duro y dale, que querían matar y sacar a los judíos, Dios les daba victoria y se iba agrandando su tierra. Es algo que es medio extraño para la gente, pero muy, muy, muy seguro para nosotros. Hay una guerra 100-1. ¿Quién creen que va a ganar? ¿100 soldados en contra de un soldado israelí?
Y de repente empezaron las guerras y en cada una de las guerras iba ganando territorio Israel. ¿Eso cómo se llevó a cabo? A ver, explíquenmelo, hermanos. Son 100-1. Están como en los tiempos antiguos. Uno dice, tuvieron su tiempo contra los nazis y contra los alemanes. Si hoy en día estuvieran esos mismos alemanes o Alemania quisiera matar y exterminar a los judíos, créanme hermanos que Israel, su fuerza militar, lo que ahorita están, harían tanta batalla que no necesitarían de fuerzas aliadas para eliminar a ese gran país, Alemania. Ahora, hermano, no tenga odio y rencor contra los alemanes. Una de las situaciones, hermano, que Alemania, Italia y Japón, los mismos pobladores, hermano, la misma gente, dan un discurso y dicen, ustedes se están quejando y verdad y se duelen porque Alemania, los de Adolfo Hitler, los de Mussolini, los de este japonés, empezaron a conquistar sus tierras. Pero acuérdese que la primera tierra conquistada de ellos fue la suya propia. Quiere decir que el primer país que conquistó Adolfo Hitler fue Alemania. Muchos se oponían a los alemanes, a nazis, ¿verdad? Estaban los alemanes conservadores que se oponían a esa Segunda Guerra Mundial de Adolfo Hitler y tuvieron que sucumbir y los mataron. Ciertamente no hubo muertos judíos ahí, como muchos dicen, ¿verdad? Porque los sacaron a los campos de exterminio y en otros lugares, pero ciertamente murieron alemanes porque estaban en contra de Hitler. Una situación realmente deplorable, pero hermanos, en las demás fuerzas, en las demás batallas de Israel en contra de todos estos, hermanos, iban ganando territorio. Si usted se da cuenta, ahí en Jerusalén, hermano, realmente no estaban, los israelíes no tenían Israel en el punto de donde están ahorita en el muro de los lamentos, ¿verdad? O el muro occidental que a ellos les gusta, sino que fueron en diferentes guerras que se empezó a conquistar, y eso, ¿verdad? Se fueron dando poco a poco hasta llegar hasta este momento. Hubo una de las guerras, hermanos, que tuvo que intervenir la ONU después de que ya casi terminara toda la guerra, porque Israel estaba invadiendo ya Egipto, Siria, Irán y ya Transjordania, ya estaba invadiendo todos esos países, hermanos. Imagínense si no los hubieran parado la ONU, ahorita estuvieran teniendo la tierra que les pertenece a Israel. Ahorita no tienen, ¿verdad?, toda su tierra. Su tierra abarca desde el río Grande en Egipto hasta lo que es el río Éufrates. En su mapa usted puede ver acerca de todo lo que debe abarcar Israel, pero no lo está abarcando. ¿Por qué? Por la situación de que la ONU pues dijo, no, pues cómo puedes estar invadiendo Siria, Irán, Jordania, ¿verdad?, Egipto, y pues tú te vas a llevar un montón. No, espérate, no los invadas. Pero ellos que estaban invadiendo Israel, las Naciones Unidas no dijo nada, ¿verdad?, para parar a esta gente. Bueno, estaban en una balanza y estaban perdiendo Israel, pero a los ojos de la gente, ¿verdad?, podía perder Israel, pero a los ojos de Dios estaba ganando Israel porque Dios estaba con ellos. Ahora bien, hermanos, una de las situaciones es que todavía falta, y vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Vamos rápidamente. Dice aquí en el capítulo, aquí ya lo tenemos. Dice, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Una de las situaciones, hermano, que me preguntaban la otra vez acerca del arrebatamiento, y pues también una noticia que la gente, los pastores decían que no, el arrebatamiento no existe, o que va a ser en la tribulación o después de la tribulación. Algo tan sencillo, y entender acerca de la nación de Israel y acerca del pueblo que es
la iglesia, acuérdese, hermano, que hay dos identidades, judío y gentil. Hay tres pueblos, judío, gentil, y de los dos hizo un pueblo, que fueron los salvos, que son la iglesia. La iglesia aquí no está presente en las 70 semanas de Daniel. Aquí, hermanos, está el pueblo de Israel. Dice, está determinada sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es Israel, no es México, no es el grupo de alabanza, las panderistas, tampoco es los grandes cantantes cristianos, tampoco es la iglesia, tampoco son los carismáticos, bautistas o cualquiera, hermano. Cuando se habla acerca del pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, debemos entender que somos injertados en el olivo. No fue arrancado el olivo, fuimos nosotros injertados. Ahora bien, aquí nos habla de las 70 semanas que está determinada sobre su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Nosotros como bautistas fundamentales creemos en el arrebatamiento y creemos realmente que Cristo va a venir por segunda vez y cuando venga el arrebatamiento seremos llevados, pero nosotros, ¿verdad? Nosotros seremos arrebatados y que el Señor Jesús no se va a ver, sino que va a estar en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y también nosotros, y juntamente estaremos yendo con el Señor Jesús. Voy explicándome bien, hermano. Nosotros como bautistas fundamentales lo creemos, que va a ser antes de la tribulación. Después de eso, del arrebatamiento, viene el tratado de paz con el anticristo, porque los judíos están esperando a su Mesías. Hay una persona que está haciendo la Torá, creo que sí es la Torá o el Tanaj. O sea, los primeros 5 libros o todo el Antiguo Testamento lo está haciendo a mano y con una tinta especial, y se la va a entregar al Mesías cuando llegue, o sea, al Mesías cuando esté ahí con ellos, a los judíos. El problema es que va a ser el anticristo. Ahora, después del Tratado de Paz, entonces en ese momento del Tratado de Paz hay 7 años. Los 3 y medio años va a ser de tribulación. El anticristo, ¿verdad? Se va a sentar en el trono de Dios como si fuera de Dios. ¿Esto es en dónde? En el tercer templo. ¿Por qué puede entrar al tercer templo, hermanos, y hasta el lugar santísimo? Porque la presencia de Dios ya no está ahí. Antes el que entraba y tenía manchado el ropaje, el sumo sacerdote o el sacerdote, caía muerto porque no estaba limpio. Pero hoy en día, hermanos, cuando se haga el tercer templo, entonces no va a estar la presencia de Dios en ese lugar. Así que el anticristo va a entrar y va a salir y no va a haber ningún problema, porque no está la presencia de Dios. Por eso es que va a engañar a muchos y va a engañar a muchos judíos, no a todos. ¿Por qué? Porque también se van a levantar los 144,000 que son judíos. A la mitad de estos 7 años es cuando empieza la gran tribulación. Y hermanos, esta gran tribulación es sobre toda la humanidad, pero acuérdese, el pueblo de Israel. Son 7 años que está predeterminada. Aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para exterminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de la restauración y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, escuche bien, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69. Se volverá a edificar la plaza, escuche bien, y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y en fin, y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto, o sea, falta una semana. Dice, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Son 7
y a la mitad, y bueno, obviamente se está explicando acerca de la última semana, hermanos. Quiere decir que nosotros creemos en la venida de Cristo antes de la tribulación, sí, porque nosotros creemos que la iglesia será arrebatada. Por eso esos grupos